Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda mesa del miércoles 30 de octubre de 2024 en la Semana de Medio Oriente y Norte de África. Estamos con la mesa redonda, la discriminación del morisco en la Nueva España y la España contemporánea. Vamos a comenzar con Daniel Gil Benumella. Él es profesor del área de estudios árabes e islámicos y coordinador del máster en estudios contemporáneos sobre mundo árabe y comunidades musulmanas de la Universidad Complutense de Madrid, perdón. Y pues bienvenido, Daniel. Mucho gusto en escucharte. Hola, Gracias por estar con nosotros. muchas gracias, encantado de estar aquí por segunda vez. Desgraciadamente a distancia, hubiera preferido estar allí, pero bueno, buenas tardes a todo el mundo. Entonces, a ver, tengo una pequeña presentación, la voy a tratar de poner en la pantalla. Ahí se ve bien, se ve la presentación. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, vale, a mí me toca la parte contemporánea, ¿no? Aunque siempre que se habla del Islam en España, inevitablemente está involucrada toda la parte histórica, ¿no? De la relación de la península ibérica con el Islam como territorio de frontera, pero yo voy a hablar de un fenómeno contemporáneo que es este que he llamado la emergencia cultural y política de las nuevas generaciones. Entonces, lo que quiero abordar es de manera general, pues algunas de las transformaciones que han experimentado las poblaciones musulmanas en España en tiempos recientes y cómo éstas afectan a su visibilidad social y a los discursos y dispositivos pues que las conciernen, ¿no? Tengo que precisar, claro, que aquí cuando hablamos de Islam y de poblaciones musulmanas tiene un sentido demográfico, sociológico, no estrictamente religioso, es decir, son poblaciones definidas o entendidas como musulmanas y por tanto aquí lo musulmán es una categoría de análisis que luego engloba una realidad social absolutamente heterogénea en cuanto a sus orígenes y su relación con el Islam propiamente dicho, con el hecho religioso. Esta intervención, esta ponencia se enmarca en una línea de investigación más general sobre la islamofobia en España, islamofobia entendida como forma de racismo dirigido específicamente contra personas musulmanas o consideradas como tales. Y el punto de partida de mi intervención es que la islamofobia en particular y el racismo en general en España y la preocupación por las cuestiones raciales han sido bastante discretas hasta hace pocos años, salvo en momentos puntuales, al menos si las comparamos con otros países del entorno europeo donde hay una gran problematización del Islam y de las cuestiones raciales, por ejemplo en Francia, ¿no? Por citar el país vecino. Em, pero desde hace unos años, más entre 5 y 7 años en España, pues estamos viviendo un incremento tanto del discurso antimusulmán como de los dispositivos de control dirigidos contra personas musulmanas, además de un aumento general del racismo y consiguientemente también del antirracismo y la preocupación por las cuestiones raciales. Uno de los principales motivos de esta, digamos, radicalización del racismo en España reciente es la emergencia política y social de actores musulmanes y su mayor visibilidad en el espacio público. Es lo que he llamado aquí las nuevas generaciones, que debe entenderse tanto en un sentido biológico, es decir, que son jóvenes hijos de padres migrantes mayoritariamente, ya nacidos o criados en España, como en un sentido no biológico, que pueden ser personas de edades diversas, que pueden ser migrantes ellos mismos, pero que tienen una nueva forma de ocupar el espacio público, es decir, que tienen un perfil más reivindicativo, más visible que antes y una mayor conciencia de sus derechos de ciudadanía, es decir, que ya no se consideran personas que están en España puramente como migrantes, como trabajadores migrantes, sino como ciudadanos. Aquí hay que recordar que el racismo hay que entenderlo sobre todo como un principio de ordenación social, ¿no? O de naturalización de un orden social desigual. Entonces, en este sentido, tanto el racismo en general como la islamofobia en particular, pues se activa cuando los musulmanes no se mantienen en el lugar que se les había asignado socialmente, ¿no? En este caso, en el caso español, hasta tiempos muy recientes, se trataba de trabajadores migrantes, por tanto extranjeros, ¿no?
Y en ese sentido existía un cierto racismo, una cierta xenofobia contra ellos, pero puesto que se mantenían dentro del nicho social que se les había asignado, no había un gran discurso contra la migración o un gran discurso xenófobo que pudiera ser explotado electoralmente. En el momento en que estas poblaciones, bien porque ya han nacido en España, bien porque ya se han instalado, empiezan a querer actuar como ciudadanos y a ejercer sus plenos derechos de ciudadanía, es cuando se activa contra ellos pues todo un discurso abierta o sutilmente racista, ¿no? Y esto es un fenómeno que en otros países de Europa hemos visto, en otros, lo que pasa es que con otra temporalidad, ¿no? Esto es un fenómeno que en Francia se empezó a dar en los años 80, ¿no? Por ejemplo, que es cuando surgió el Frente Nacional, y en el Reino Unido, pues incluso antes, ¿no? Y en España, pues se está dando de manera bastante reciente. Mm, no sé cómo pasar. Un segundo. Aquí. Eh, para introducir un poco el contexto español, pues en España se estima que hay aproximadamente 2,5 millones de personas consideradas musulmanas, de las cuales alrededor de un 45% son ciudadanos españoles, el resto son extranjeros. Más del 90% de los musulmanes españoles son de origen migrante, sean españoles o extranjeros, y tienden a ser percibidos socialmente como extranjeros, incluso si poseen la ciudadanía española o si han nacido en España. El origen mayoritario es el marroquí y el magrebí más en general, y es una población que procede pues muy mayoritariamente, como he dicho, de las migraciones económicas de los años, de los años entre 90 y 2000. Por tanto, son poblaciones relativamente recientes. Es importante también señalar que en el caso español, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos, no se puede hacer una asociación directa entre la idea de migrante y la idea de musulmán, porque en España los musulmanes son minoría en el conjunto de las poblaciones migrantes que son muy mayoritariamente de origen latinoamericano. Em, y esto, bueno, esta quizás es otra de las razones que explican la mayor, hasta ahora menor prevalencia de la islamofobia en relación con otros países europeos y también la menor presencia pública de musulmanes. Los musulmanes en España, no solamente en tanto que musulmanes, también en tanto que migrantes, en tanto que marroquíes, magrebíes, han tenido experiencias históricas de autoorganización, generalmente ligadas al trabajo y la regularización de su situación legal en España, también de gestión religiosa, pero hasta tiempos recientes pues, no se habían dado apenas demandas de pleno reconocimiento de la ciudadanía, ni se había confrontado el racismo de forma sostenida. De hecho, las organizaciones antirracistas en España han tendido a ser asistenciales, es decir, organizaciones dirigidas por personas, vamos a decir, blancas, es decir, pertenecientes a la mayoría social, que, en las cuales las personas víctimas de racismo pues eran objeto de solidaridad y no sujetos políticos, ¿no? Y esto ha sido, como digo, hasta una época bastante reciente, ¿no? No se ha percibido en España, no ha habido una percepción social de que el racismo o las cuestiones raciales fueran realmente un problema social relevante. El giro surgió en torno a 2017, que es cuando surgió una nueva sensibilidad antirracista, protagonizada por personas racializadas, muy politizada, muy atravesada por el pensamiento decolonial, que trató de poner la cuestión racial en el centro del debate público. Y esta nueva sensibilidad denunciaba el racismo no como un prejuicio, que es como hasta entonces había entendido, sino como un elemento estructural e institucional en la sociedad española. Esta sensibilidad ha tenido componentes diversos, mayoritariamente ha sido gente de origen latinoamericano, también afrodescendiente, gitanos también, entre otros, pero bueno, también ha propiciado esa emergencia cultural y política de nuevas generaciones de musulmanes y musulmanas que reclaman una mayor visibilidad social de ellos mismos, es decir, de sus propias personas y de las cuestiones que les afectan. Esta emergencia se ha manifestado de modos muy diversos, como podemos ver varios ejemplos. En primer lugar, hay una emergencia del activismo musulmán con la multiplicación de iniciativas antirracistas, comunitarias, de lucha por derechos civiles, etcétera, que ha obligado a todo el espacio político y especialmente el espacio político de izquierdas, que era el que se consideraba antirracista, a definirse en torno a estas cuestiones, ¿no?
Este activismo no siempre se produce en tanto que musulmanes. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo en el que usan el término moro, que es un término despectivo, en este caso reapropiado, ¿no? Para, bueno, para evitar decir musulmán. En otro caso sí se manifiestan en tanto que musulmanes. En cualquier caso no se excluye casi nunca la identidad religiosa, o sea, en todo caso se integra, ¿no? Dentro bueno, de una etiqueta, pues en este caso la etiqueta moro, la etiqueta racializado, la etiqueta no blanco. Este activismo pues ha dado lugar a la inclusión de personas musulmanas y en general de personas no blancas en la política institucional, si bien con un fuerte componente de tokenización, ¿no? O de inclusión simbólica, pero es por primera vez en España se han dado varios casos de diputadas, sobre todo mujeres, y además mujeres con hijab, que siempre resulta mucho más visible, ¿no? Y ahí se marca también una distancia respecto a Francia, ¿no? Donde es prácticamente un tabú el uso del hijab y más en organizaciones de izquierda. Bueno, pues en España ha habido varias representantes políticas musulmanas. Mm, También ha habido más presencia y visibilidad de personas musulmanas en todas las esferas culturales, artísticas, deportivas, redes sociales, etcétera. Y ahí simplemente pues, presento dos ejemplos bastante conocidos en España, el cantante, el rapero Murad y la deportista Zineb eh, Lahari, aunque bueno, en España por un error la llaman Zenib, pero es Zineb. Eh, Hay muchos otros casos, ¿no? También en el fútbol, etcétera, y también un aumento de la literatura, tanto la literatura política o académica, escrita por personas musulmanas, sobre, por ejemplo, islamofobia o, por ejemplo, en este caso, este libro tratando de adaptar el pensamiento decolonial, ¿no? A la realidad musulmana en Europa y específicamente en España, y también un gran aumento de literatura de tipo testimonial con componente político, ¿no? Y con componente antirracista, y ahí pues ahí pongo cuatro ejemplos de los muchos que hay, ¿no? Y siguen surgiendo, casi todo, como digo, son gente, hijos de migrantes o gente que ha llegado a España a una edad muy temprana y que ha desarrollado pues la mayor parte de su vida y su educación en España. Entonces, todo esto ha tenido como efecto poner efectivamente el racismo en el debate público, donde hasta hace poco apenas existía. Además, cuestionando una creencia muy extendida en la sociedad española, que es la creencia de que el racismo no existe en España, porque los españoles nos vemos a nosotros mismos como una sociedad particularmente abierta y amigable y pensamos que el racismo es cosa de Francia o de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo también la creencia de que el racismo no existe ni en la actualidad ni en el pasado, porque no hay en España tampoco hay ninguna revisión del pasado colonial y justamente estas personas lo que hacen es, bueno, poner la atención también sobre el hecho colonial, ¿no? Tres Eh, minutos, Daniel, por favor. sí, sí, sí. Y este cuestionamiento coincide pues, también con un rearme simbólico del nacionalismo español. Bueno, todo ello, en resumen, ha generado distintas reacciones, es decir, por un lado, una mayor preocupación por el racismo, pero por otro lado también un aumento del rechazo y de la islamofobia, ¿no? Ha habido fuerzas políticas que se han consolidado en España y que han hecho por primera vez de la islamofobia un eje de su discurso, que es algo que no había ocurrido más que de forma marginal, pero también ha habido una cierta normalización de la islamofobia no solamente en la ultraderecha o en sectores conservadores, sino en sectores progresistas y de izquierdas, ¿no? Que consideran que deben disputar el espacio a la ultraderecha sobre sus mismas bases. Esta exposición pública de activistas musulmanes pues también ha llevado a una mayor criminalización y una mayor exclusión, ¿no? Con la activación de dispositivos securitarios especialmente dirigidos contra musulmanes que no entrarían dentro de la definición de personas que pueden suponer un peligro para la seguridad, pero que sí se activan contra ellos estos protocolos simplemente para sancionarles porque son activistas por derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Como este caso que pongo ahí de Mohammed Said Badawi, que es bueno, prácticamente una persona tratada como terrorista y que es un activista
pro derechos humanos, o el diputado Serigne Mbaye, de origen senegalés, que también es constantemente acosado por la policía, o este otro más reciente de Youssef Oulet, que es también un activista antirracista y que ha sido acusado recientemente de antisemitismo. Creo que hoy ha sido cuando ha declarado ante la Audiencia Nacional. Eh, También hay, bueno, se ponen varios dispositivos, en fin, hay varios dispositivos de ese tipo. En definitiva, hay una mayor criminalización de las voces musulmanas, y también existe este fenómeno curioso de las voces nativas, que también se ha conocido en Francia y en otros lugares de Europa, que son personas que por un lado forman parte de esa emergencia cultural, son personas de origen musulmán, pero que contribuyen por su discurso a la criminalización del Islam, es decir, utilizan su posición nativa para cargar las tintas contra el Islam, contra lo decolonial, incluso contra el antirracismo, etcétera. Y ahí, bueno, se muestran dos de los casos más conocidos, los dos más conocidos, que son dos escritoras, Najat El-Hashmi y Mimund Hamido. Ya concluyo simplemente muy rápidamente diciendo, perdón, que he perdido aquí el hilo. Bueno, bien, en España lo que se está viviendo, por tanto, es una emergencia cultural y política musulmana, aunque sus reivindicaciones no siempre se expresen desde la musulmanidad en primera instancia. Es una emergencia cultural y política análoga a la que se ha vivido en otros países europeos, salvo por la distancia temporal, que en España será unas décadas más tarde. Esta distancia temporal evidentemente tiene implicaciones, y también otra diferencia es el hecho de que los musulmanes en España no representan una mayoría en el conjunto de los españoles de origen extraeuropeo. Esta emergencia genera, y previsiblemente va a seguir generando, un doble movimiento contradictorio. Por un lado, genera una mayor visibilización y normalización del Islam y las culturas asociadas al Islam en la sociedad española, con una mayor presencia de personas musulmanas en ámbitos sociales en los que hasta ahora prácticamente no existían, le hace la representación política, la cultura, los medios, la educación superior, los trabajos cualificados, etcétera, pero también genera, por otro lado, pues una mayor resistencia a que todo esto ocurra, con una mayor extensión y sofisticación de los argumentos islamófobos y los dispositivos también islamófobos, específicamente dirigidos contra personas musulmanas. Por tanto, podríamos resumir, lo que genera es, por un lado, un aumento de la conciencia antirracista y antiislamófoba, pero también todo lo contrario, ¿no? Una mayor normalización del racismo. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Tenemos ahora el tema sobre una morisca enjuiciada por santo oficio en la Nueva España. Tenemos a Daniel Ocampo, él es maestro en seguridad internacional por el Instituto de Ciencias de la Seguridad de Ankara de la Academia de Policía Nacional de Turquía, estancia de investigación en la Facultad de Ciencias de Seguridad de Praga, en República Checa, licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y elaboró en la Embajada de México en Turquía y ha participado en programas de análisis como Vértice Internacional, Telesur y a ver Latino. Bienvenido, Daniel. Vamos a poner tu presentación, ¿verdad? Eso. ¿Te la paso o Sí, te pasas para acá si sí, quieres? sí, mejor. Para que no vayas a desconectar, ¿no? Cuando suene la campanita. Oh, ok, bueno, como pequeña observación, yo no me llamo Daniel, soy Perdón. Luis Fernando Tolentino Parrilla, soy historiador por la Facultad de Filosofía y Letras y trabajo en las labores de curaduría y museografía de la Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura. Entonces, me vine corriendo, hay un detalle.
Y Ahí pues, está tu nombre. ahí está mi nombre, exactamente. Me vine corriendo porque ya saben los tipos burocráticos. No, eso se le corta el video. Sí, exactamente. Tómenle una foto para que digan, así fue a presentarla, ¿no? Y disculpe, bueno, por esta forma tan un poco casual de hablarlo, pero al final de cuentas creo que eso tiene que hacer. Sobre todo un tema muy interesante como es la presencia morisca en la Nueva España. ¿Por qué lo digo? Porque justamente en el Colegio de Historia siempre hay una pequeña fascinación por el mundo inquisitorial. Creo que eso es curioso, ¿no? Siempre estas actividades represivas en contra de las minorías. Pero para el caso inquisitorial siempre sale a relucir lo que son brujas, hechicerías, casos de idolatría y más. Pero siempre se termina olvidando lo que son las demás, estas conocidas como herejías. Y entre una de ellas eran de los seguidores de la secta de Mahoma. Junto con la doctora María Ansada y la compañera Daniela Méndez Cano, que le mando un enorme saludo, si está aquí, nos hemos dado la tarea de empezar a documentar las denuncias y procesos inquisitoriales que se encuentran en el Fondo de Inquisición del Archivo General de la Nación, donde dan cuenta de esta presencia morisca. ¿Por qué? Porque justamente un filólogo llamado Asid Mahor, perdonen por la pronunciación, decía que la presencia morisca era silenciosa y silenciada. Silenciosa porque decía que esos cuando llegaron a la Nueva España decidieron practicar su religión de la puerta hacia adentro, quiere decir con un disimulo legal, esta famosa taquilla. Y silenciada por las mismas autoridades inquisitoriales que se encargaban de estar siguiendo a todo aquel que fuera infiel, hereje, apóstata y más. Entonces, para este caso, nos hemos dado a la tarea de empezar a hacer la reconstrucción documental de estos casos. Hasta el momento, con el proyecto que hemos impulsado, hemos encontrado 52. Y uno de ellos, el más relevante, pues el de esta María Ruiz. ¿Por qué es interesante? Bueno, primero antes de empezar a hablar sobre los moriscos, hay que reclamar que tiene dos conceptos en el contexto novohispano. Bueno, en la península es dicho de una persona musulmana que terminada la reconquista era bautizada y se quedaba en España. Pero para el contexto novohispano, es considerado como esta especie de casta, que es nacido de mulato y española o de español y mulato. Por eso, cuando empezamos a investigar sobre estos musulmanes en la Nueva España, y nos buscamos directamente con el nombre morisco, nos encontramos que no se encuentra, no se está refiriendo más a una casta. Cuando para encontrarlo, la palabra clave en la base de datos del archivo debe ser moro. Y justamente así, cuando se le hace el proceso inquisitorial, por ejemplo, Santiago Calderón de Nación Moro, María Ruiz de Nación Mora, ¿ok? Ujú. Ojo, hay que aclarar cómo era considerado el morisco. Yo, justamente con ellas platico que a lo largo del siglo XVI se va a generar esta definición de la autoridad hacia el morisco. Primero, ¿cómo es? En la primera, tras la conquista de Granada, primero en esta etapa de la diferenciación. ¿Qué es lo que me diferencia de él, ¿no? Tradiciones, costumbres, la religión y más. Posteriormente, va a empezar este proceso de evangelización, de asimilarlo. Ojo, sí, efectivamente, eres un vencido, pero te vamos a tratar de que te incorpores. Y por último, en la final del siglo XVI, que es la exclusión que va a terminar con el funesto decreto polémico, el funesto decreto de expulsión de los moriscos de 1609 y 1610. Y justamente durante este siglo se va a considerar al morisco como eran gente sin fe, sin ley, soberbios, bárbaros, lujuriosa, bestial, robadora, matadora, cruel, mal ataviada, sin ara ni oído de vida honesta, sin temor de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Es un peligro latente. Incluso, justamente para finales del siglo XVI se le considera que forma parte de que es un espía forma de parte del Gran Turco. Se decía, juntamente platica muy bien James Hamelan en su libro Historias Paralelas, que tenían reportes de algunos moriscos que vivían en las costas de España que según estaban informando a los turcos otomanos sobre los movimientos, ¿no? Ujú. Ojo, obviamente esta xenofobia se va a impulsar pues, muy bien a los levantamientos de Albaicín y de Alpujarras entre 1568 y 1571. Incluso hasta puedo decir, creo que René Girard habla muy bien de este concepto del chivo expiatorio, ¿no? Ujú. Ojo, muchos consideran que el éxodo morisco inicia efectivamente con este
polémico decreto. Sin embargo, nosotros decimos que empieza desde mucho antes, ¿ok? Incluso mi colega, la doctora Sara, dice que para 1560. Nosotros, a contrario de los documentos, podemos decir que es un poco más antes. Alrededor de 1540, 1530 hay indicios, los primeros casos de denuncias de moriscos. Incluso Fray Juan de Zumárraga, en algún momento, cuando se establece, pide que se traigan moriscos por su habilidad artística para las nuevas iglesias y todo. Ujú. Bueno, esto ya te queda un poquito. Ujú. Ujú. Pero ojo, si hemos dicho que los moriscos son esto mal y que hay que ser erradicado, ¿cómo es que pueden pasar a la Nueva España? Ojo, aquí es donde viene algo muy interesante. Se piensa que la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de todas las licencias para la Nueva España, lo solemos pensar como una entidad, que sería a pie de la regla todas las funciones. Ojo, pues demos cuenta, pero muchos de ellos eran acusados de corrupción. Incluso muchas de las quejas contra la casa de contratación decía que permitían que se falsearan algunas licencias, sobre todo para poder pasar a la Nueva España. Y eso era muy común, y eso es una práctica muy común, sobre todo con esta. Para obtener una licencia para pasar a la Nueva España necesitas lo que es una limpieza de sangre, un documento que algunos historiadores dicen que puede ser fácilmente falsificado. Ujú. Ujú. Bueno, ya hablamos un poco de la omisión. Y bueno, vamos a empezar ya obviamente con el tema de María Ruiz. El 8 de agosto de 1594 se presenta ante el Santo Oficio una mujer de nombre María Ruiz, natural de Ciudad Real Castilla y de 30 años de edad. ¿Por qué una persona se va a denunciar? Lo hace porque es una autodenuncia. Resulta que su confesor le pide que para poder tener la absolución de sus pecados, vaya a denunciarse estas pérfidas y horribles actividades de la reprobada secta de Mahoma, que cree haberse creciendo y haberse de salvar ella y no la ley de nuestro Señor Jesucristo, y por qué debe ser castigada. Ojo, aquí es donde viene lo muy interesante, sobre todo porque María Ruiz es una morisca de segunda generación. Morisca de segunda generación que en algún momento tuvo esta preparación religiosa, obviamente muy, muy débil, obviamente porque recordaremos el proceso de Hernando de Talavera, que procesos de evangelización que fueron muy, muy laxos y que fueron más estropeados por el labor burocrática, no se llega a cabo. Cuando llega aquí a la Nueva España, empieza una crisis de identidad. Eso sobre todo hay que entenderlo también en su contexto, esta necesidad de confesarse para llegar a esta salvación. Quizás para nosotros lo vemos muy superfluo, muy superficial, pero para ese momento era esencial. Ojo, podemos también reconstruir su vida. Por ejemplo, hemos haciendo cuentas ahí en los censos y todo, que ella nació en la villa de Albolote, situada en Granada en 1551. A la edad de 11 años se inició en el maometismo por la influencia de sus padres y hermanos. Sus padres eran García Hernández y Lucía Hernández, moros, y sus hermanos Miguel Hernández, Diego Hernández, Isabel Hernández, Leonor Hernández, Alonso García y Joan García. Ojo, una de ellas, Isabel Hernández, se va a casar con un cristiano viejo, y en algún momento incluso va a ser repudiada por su familia, cosa que también le va a pasar a María Ruiz. Y además de seguir el islamismo, o sea, las prácticas del Islam, se mofaban de los símbolos y prácticas cristianas, porque eso es algo muy interesante cuando checamos los datos. Hay una enorme mofa de los musulmanes, los moriscos, hacia los símbolos cristianos. Ahorita les voy a explicar algo muy interesante. Ujú. Hemos dicho que en 1578, a la edad de 27 años, contrae nupcias con Rodrigo Deza, un cristiano viejo dedicado a la compra y venta de pipas de vino. El matrimonio, hemos calculado que vivió entre 4 y 5 años en Ciudad Real Castilla, y tuvo 3 hijos: Francisco Deza, de 7 años de edad, nacido en Ciudad Real Castilla; María Isabel, de 7 y 4 años, que nacen ya aquí en la Nueva España, en la Ciudad de México. Ujú. Se
el documento nos da lo que son dos cosas. Uno, la visión que tiene María Ruiz sobre el cristianismo y dos, las prácticas que hacía. Una, se encuentra entre esta, crisis de identidad de aquello que creía en lo nuevo que voy creyendo y sobre todo empieza a poner cuál tiene más viabilidad o eficacia, por así decirlo. Y el otro son las prácticas religiosas, tradiciones y costumbres del mundo musulmán. Entre ellas lo que es la de degollar los animales para que la carne halal y los ayunos del Ramadán. Que ojo, que para en el proceso inquisitorial menciona que lo practicaban de la puerta hacia adentro, con la finalidad de no ser evidenciados. Ujú. Este, Justamente también algunas oraciones y también la indicación de su madre y de algunas mujeres de su comunidad que le decían que no denunciara o no indicara que hace tales actividades para evitar el ser evidenciadas. Ahí, por ejemplo, vemos unas de las descripciones que hemos sacado de cómo se realizaba lo que es el ritual de la carne halal y que también declaraba que en ocasiones iba a misa, pero como una mera actividad de trámite, un disimulo, por así decirlo. Ojo, el proceso dura 2 años, 2 años en los que estuvo, es muy interesante porque nunca es mandado a las cárceles secretas de la Inquisición. Se le manda a al tribunal a presentar su denuncia, que vaya a hacer el descargo de conciencia y después regresar a su casa. En 1596 es absuelta de forma, pero tiene que hacer, se le manda que más del tenor de su sentencia por tiempo y espacio de 2 años, ayuden los viernes de ellos y reza el rosario corto de Nuestra Señora, y que los domingos y fiestas de guardar acusa a Santiago Tlatelolco al padre Fray Diego Orozco para que le instruya en las cosas de nuestra Santa Fe Católica, hasta que enteramente sea y esté informada en ello. Y así prometió de lo hacer y cumplir como se le manda. Y a una pena de 200 pesos para algunos casos solventar los gastos del tribunal, ya saben, ¿no? Sí, efectivamente, y sí están recibidos, se lo reciben en 1596 por el receptor de... Exactamente. Lo interesante es que es eso, nunca estuvo dentro de las cárceles secretas, nunca se le hace un proceso de tortura para sacar la información. Y lo interesante y nuestra propuesta es que justamente para ese año moriscofobia en España tiene un gran boom. Pero aquí en la Nueva España no es como un procedimiento, ¿no? Incluso nosotros estamos diciendo que es más una labor de averiguar quiénes son estos moriscos y tratar de incorporarlos para evitar este tipo de apostasía. Incluso María Ruiz es una apóstata, porque fue bautizada bajo el cristianismo y está renegando. Incluso no entra como en la categoría de infiel. Ujú. Y pues bueno, eso sería todo. Hay muchos casos más No, interesantes. pero cuéntanos el final. Ah, sí, ¿cuál final? No, o sea, ¿qué pasó con ella? Nosotros lo que hemos encontrado que sigue haciendo Bueno, su nos vida, deja así, ¿verdad? sigue su vida, es lo interesante que es también lo que tienen los archivos inquisitoriales. A veces muchos de ellos terminan así ya no hay continuidad. Solamente lo que sabemos, y eso que incluso estamos ahí, y quiere financiar un viaje a España, la Inquisición manda copia del proceso a España, al tribunal de la Suprema, con la finalidad de que se investigue a su familia. Incluso su hermana Isabel Hernández como les he dicho, fue repudiada por su familia e incluso ella también fue repudiada. Incluso le decían que pero lo voy a citar así como dice, no, bueno, era considerada como una perra judía porque comía tocino. Exactamente. Incluso ahí empieza otra. ¿Te acuerdan que también les decía que sus hermanos se burlaban de los cristianos? Se burlaban porque decían cómo era posible que creyeran en un madero, refiriéndose a este símbolo de la cruz, y el otro de cómo no podían, o sea, les era, bueno, incluso para nosotros, ¿no? Ya un niño, ya, dudar sobre
el dogma de la Santísima Trinidad, que no creían que cómo podía haber sido María Virgen después de haber parido. De María Ruiz, hay ese caso, nosotros pensamos, ahí creo que había compañera Daniela, que estaba todavía yendo para hasta 1598, todavía con Fray Diego de Orozco en Santiago de Tlatelolco con la finalidad de la instrucción. Y bueno, ese es uno de los tantos casos que hemos encontrado. Hay otro más interesante de un morisco llamado Santiago Calderón en los últimos años de la Inquisición, que lo tachan de loco y que me lo mandan al Hospital de Dementes de San Hipólito. Bueno, y así hay un montón de casos. Ya me estoy Muchas tratando. gracias. Sí, vamos ahora con las preguntas. Mm, Diga, Daniel. Es que es lo que estoy viendo. Sí, ahí Sí, está. sí está. Sí, preguntas. Sí. Tenemos 5 minutos para las respuestas, que hace 5 minutos cada quien. Adelante. Bueno, tal vez no tienen conexión y tal vez se puedan responder muy fácilmente. Una de ellas es la comunicación vía Pacífico con Filipinas. ¿De qué manera pudo haberse colado por esta vía la influencia islámica en la Nueva España? Ese está bien interesante y justamente lo tratamos en chécate un artículo llamado Alejo de Castro, un morisco en la Nueva España. Obviamente, la llegada del Islam, obviamente ya había una presencia alrededor del siglo IX, el siglo X, ahí ya me ayudan, en las Filipinas. La cuestión, las Filipinas es un territorio que está supeditado a la administración del Tribunal de la Ciudad de México. Entonces, era toda una vida azarosa el cruzar y sobre todo el llevarlo. Y sobre todo porque no se establece se establece lo que es un comisario. Un comisario que a veces es entorpecido sus actividades por la misma administración religiosa de las Filipinas. Solamente hay algunos ficheros en el Archivo General de la Nación, ya tienes tu repositorio ya digitalizado, no, lo chido antes era entrar el archivo era como una complicada y solamente iban informando. El comisario del Santo Oficio en las Filipinas informa que hubo una ceremonia de moros y que algunos esclavos que eran propios de aquí se han ido, pero hasta ahí. Solamente es el caso de Alejo de Castro, que sí es un criollo que llega su padre era de la misión de Legazpi, se queda se casa con una esposa, la esposa del rey de Cebú, y anda de un lado a otro, y sí es el único remitido a la Nueva España. Pero de ahí en fuera casi siempre únicamente eran informes y quejas, y desde la Nueva España, de la Ciudad de México, sí se veían como muy imposibilitados de no poder hacer nada. Daniel, ¿estás con nosotros? Es que Estoy aquí, ¿Sí? estoy aquí. Sí, sí. Ah, ok. Ajá. Sí, bien, hay otra pregunta. Sí, Sí, Nafla. una para Daniel, justo veo que también está pasando en España, yo no había visto estos casos de aquellos que se están manifestando a favor de Palestina y que están denunciando el genocidio, se les está acusando de antisemitismo. Pero yo no había leído de esto porque España incluso ha sido de los países, el gobierno pues, o algunos de los funcionarios públicos que han apoyado abiertamente, ¿no?, al Estado palestino y también han denunciado el genocidio. Pero entonces siempre me ha llamado la atención, porque yo sé que también existe islamofobia, eso sí lo sabía, ¿cómo puede convivir este apoyo a Palestina y esa islamofobia que está creciendo? O sea, si hay alguna explicación que Daniel me pueda dar, se lo agradecería, porque me parece un poco esquizofrénico esto, pero bueno, no sé, a lo mejor él me lo puede explicar mejor. Y por el otro lado, para Fernando, si crees que la maurofobia también es todavía como parte de la herencia que tenemos en México, para que siga existiendo antisemitismo e islamofobia en México. Ok, sí, Daniel, yo también quería hacer un comentario respecto a unos amigos que iban a tener un congreso islámico y precisamente lo cancelaron por amenaza de bomba. Y precisamente la pregunta era hacia ellos, ¿no? A esta gente que nos amenazó
y toda la policía va a ir a sus casas, se les va a tratar como terroristas o no, ¿no? Cuando iba a haber familias, etcétera. Y también en la creciente, bueno, no sé si ha pasado, si se ve desde allá, desde este conflicto de Israel-Palestina, no sé, a mí en las cuentas de X se ha incrementado muchísimo las cuentas en viralizado, ¿no? En contra de los posts de los musulmanes en España, en contra, ¿no? Hablando de esa islamofobia. Y la pregunta para Fernando es si les hago junto a las preguntas porque quedan 5 minutos para cada quien que responda. Para Fernando, ¿hay algún tipo de censo o algo sobre en ese tiempo cuántos moros habría o algo así? En adelante, Daniel. Sí, bueno, como no es ninguna esquizofrenia, o sea, es cierto que en España, en comparación con otros países europeos, socialmente hay un mayor apoyo, una mayor simpatía hacia la causa palestina. Ahora mismo está parcialmente en el gobierno porque es un gobierno de izquierdas. Bueno, el gobierno colabora, tiene buenas relaciones con Israel. Ahora mismo está en el candelero la cuestión de la compra-venta de armas con Israel, pero bueno, es verdad que uno de los socios de la coalición de gobierno pues tiene una simpatía abierta por Palestina y de hecho hay una ministra incluso de origen palestino. Eh, Eso no, quiero decir, convive perfectamente con la islamofobia, ¿no? Por otro lado, toda la derecha política en España es abiertamente pro-sionista y anti-Palestina, ¿no? Entonces, simplemente, pues bueno, la convivencia es que es un territorio de disputa. En España no están prohibidas las manifestaciones a favor de Palestina, pero sí que empieza a haber intentos de criminalización, ¿no? Como ocurre en otros países europeos. O sea, si hay un lobby sionista que trata de criminalizar todas las muestras de solidaridad con Palestina por la vía por la vía del antisemitismo, ¿no? Y como vemos en otros, amigo con eco, como vemos en otros Sí. países europeos, pues hay una afinidad entre las posiciones islamófobas y las posiciones pro-israelíes, ¿no? Bastante clara. Mm. Entonces, nada más, si entendí bien, convive como la solidaridad con Palestina es más política, digamos, más de las izquierdas en España. Sí, claro, la solidaridad con Palestina es más de las izquierdas, así sí, y la solidaridad con Israel, bueno, más de las izquierdas hasta cierto punto, digamos de determinado tipo de izquierdas. O sea, el Partido Socialista que gobierna es un partido que tiene una posición oficial a favor de los dos estados, que para mí es una posición pro-israelí en realidad, ¿no? Es decir, que estas posiciones que no tienen mucho sentido, ¿no? Y luego toda la derecha en España es muy pro-israelí, ¿no? También ahí en España se verifica lo que ha pasado en otros lugares de Europa, que la ultraderecha ha pasado de ser antisemita a ser pro-sionista y antimusulmana, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Fernando. Bueno, bueno, yo, históricamente, ya andando en los archivos, puedo decir que para la época novohispana sí hay una especie de islamofobia, obviamente por la actividad inquisitorial. Sin embargo, ya para el siglo XIX se diluye, sobre todo porque ya es el momento de lo que se conoce como los estados-nación, y esta población de origen árabe, musulmana, encuentra, yo la contemplo más como en espacios de exclusión, sobre todo, incluso hasta también llega un punto en que son como, mm, no quiero usar la palabra ridiculizados, pero aquí estereotipados, ¿no? Por ejemplo, en el cine nacional tenemos con Joaquín Pardavé, ¿no? El hermano Jalil, entonces, y incluso lugares, ¿no? Como ciertos puntos de la Merced, incluso hay, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México hay una carta para 1890, donde se pide que muchos de los vendedores árabes de la lagunilla se les vigile bien porque están inflando los precios. Entonces, incluso creo que más en el siglo XIX hay más, así, bueno, así la demás, porque no hay una competencia leal, ¿no? Así decirlo. Pero hay más, yo siento que hay más espacios donde se refugian y hay espacios de exclusión.
Y para en el caso novohispano no hay censos como tal, no hay un censo sobre cuántos moriscos. Incluso cuando iniciamos el proyecto era de cuántos moriscos había en la Nueva España. Y entonces nosotros hemos empezado a sacar y hasta el momento han sido 52 desde 1524 hasta 1818 con Santiago Calderón. Mm, sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta, Lina? Sí, a ver. Eh, no, muy breve, no, lo voy a breve, porque ahí apareció que es en América, o sea, ¿tu relevamiento es nada más que aquí en México o es todo en América? Bueno, es nuevamente aquí en la Nueva España. Ya si nos queremos irnos, sí un proyecto que irnos a Colombia, ahí nos esperemos creo que en Colombia hay más En Cartagena No Cartagena. están patrocinadas. Mira, si quiere, sí, no, incluso eso estaría interesante. Incluso nosotros tenemos la idea de que quizás la idea, así como la hipótesis, de que hay como especie de UMAS que se pueden conectar entre Cartagena y México, pero obviamente hay que demostrarlo. Pero bueno, Eso está difícil, ¿no? sí. Bueno, ustedes, maestro, ustedes, un saludazo. O sea, yo he leído su libro. O sea, Eso ya es muy viejo, ya pero sentó primero, presidente, porque déjeme decirle, para el Colegio de Historia, ahorita le censura, o sea, hablar del tema del musulmán, del tema era complicado, o sea, no había, yo incluso cuando yo presenté el proyecto, decía, ¿musulmanes? No, búscate una bruja, búscate una hechicera. Yo les decía, ¿por qué si el amplio mundo de la Inquisición abarcaba un montón de Sí. herejías, idolatrías, infidelidades? Porque incluso hasta también sacamos el de cristianos orientales, armenios en la España. Entonces allá también. Según ayer, Mobil me dijo que acaba de publicar una cosa sobre Armenia en Nueva España, que yo trabajé en un momento, pero también hace mucho, o sea, que es más superficial, después vi que hay otro trabajo. Pero tú acabas aquí. De Armenia, Estamos robando tiempo a la Acceso ya, ¿verdad? ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por participar. Gracias, Fernando. Gracias, no, Sí. Gracias. Gracias. Un gusto. Bueno, pero yo no te iba a preguntar. Pregunta rápida. Hay noticias de unos documentos de la colonia en árabe, ¿los han encontrado? Sí, hay uno, se lo encontró la compañera Daniela, le digo que tenía que haber estado, el Berbier Sumi, ella me dice que es la copia, aquí ya tenía esa nota, y una carta que tenía, dice, estaba documentada en el archivo de grafías hebreas, así lo decía, así la descripción, ya cuando estuvo con la compañera Daniela Méndez, con la doctora Sada, y es grafía árabe, y es la carta de casi un tío a un sobrino. Si quieres, la puedes checar, está en la revista de Diacronías, está la traducción de ese documento, Sí. en el Archivo General de la Nación, sí. El archivo también en Oaxaca se supone que... Sí, exactamente, creo que apenas de los esclavos. María Elisa Velázquez, creo que también. Sí, está. En la Francisco de Burgoa, ¿no? Creo que sí. Sí, ese creo que también lo están trabajando, incluso pidieron la digitalización. Pero chécate, es el de la compañera con grafías árabes, está bueno, porque el problema del archivo es que luego muchos de ellos están mal catalogados, y sobre todo, bueno, yo fui un tiempo ahí traidor. No que traicionaba, sino que traía los documentos de un lado a otro, o sea, les traía los documentos. Especifica. Hay una parte de lo que era el indiferente virreinal que todavía no está catalogada y que se pueden encontrar todavía muchas sorpresas. Perdón, ¿es aljamiado árabe? Aljamiado, dice ella que es Aljamiado árabe. Aljamiado árabe. O sea, no es árabe, es un documento. Aljamiado. Ella les dice, porque yo sí, ella no voy a meter así, es una rosada ya. Digo, Es aljamiado. es una gran novedad. O sea, Sí. encontrar un documento romance aljamiado en América es, bueno. Ahí, chequenlo en ese de Diacronías, Daniela Méndez Cano. Gracias a Daniel y a Fernando. Gracias.